Éxodo 25:8 dice así, dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Todo el tema del tabernáculo, o el tema principal del tabernáculo, se trata, y bueno, déjenme regresar un poquito. Todo el tema de la Biblia se trata de Dios querer estar cerca de nosotros. Cada tema que podamos leer en la Biblia, uno puede encontrar que Dios lo que quiere es pasar tiempo con nosotros. Si nos regresamos en el libro al principio y hablamos en Génesis, cuando Dios crea a la humanidad, es justamente eso. Dios quiere estar con nosotros. Él crea a la humanidad para estar con nosotros. Él no dijo: voy a crear la humanidad para que me adore, voy a crear la humanidad para que me sirva. Simplemente Él dijo: voy a crear este espécimen para yo poder estar cerca de ellos. Él necesitaba estar cerca de algo y nos creó a usted y a mí. Entonces, justamente el tema del tabernáculo también nos lleva a entender que lo principal de todo esto es que Dios quiere estar con nosotros. Y justamente Éxodo 25:28 dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Si quiere, pasamos a la siguiente imagen. ¿Alguna vez alguien ha acampado? ¿Quiénes han acampado? ¿Quiénes han acampado y han dicho: nunca más en la vida? Ok, más manos se levantaron. Muy bien. Acampar es malo cuando uno acampa en la playa. Hay unos que les gusta acampar en la playa, pero yo creo que acampar en la playa es una de las peores cosas que existe. Por el calor. Yo soy de los que no me gusta la arena. Entonces, pensar estar en la tienda con ese calor y que se meta la arena en la tienda es una de las peores cosas que pueden haber. Pero cuando uno acampa en la montaña es un poco más agradable, porque es un poco más frío. Realmente uno se siente mejor en la tienda. No hay arena. Sí hay barro o tierra, pero no hay arena. Uno puede lidiar con el barro, pero con la arena no. Y bueno, el asunto es que cuando Israel sale de Egipto, la única forma en la que ellos podían habitar o vivir en el desierto era a través de tiendas. Ahora, yo creo que las tiendas de los israelitas no eran como estas tiendas que llevamos nosotros, ¿verdad? De una persona y el bulto. Dice que es para 2 personas, pero es mentira, es apenas uno y el bulto. Uno y los zapatos, ¿verdad? Hay que dejar el bulto afuera o los zapatos afuera, no cabe suficiente gente. Hay tiendas que son bastante grandes. ¿Alguna vez alguien ha visto las tiendas de la Cruz Roja? O el ejército, pero por lo menos de la Cruz Roja. Parecen casas de tela, ¿verdad? Son bastante, hasta uno puede caminar adentro. Yo creo que eran así las tiendas de los israelitas porque para aguantar tanto tiempo en el desierto necesitaban una tienda así grande. Pero como sea, ellos salen de Egipto y es en tiendas en las que viven. Y justamente cuando Dios dice que me hagan un santuario, también es una tienda. Ellos no iban a estar construyendo un edificio con piedras, porque tenía que ser movible, tenía que transportarse. Entonces, verás, si construimos esta casa o este lugar aquí y después Dios nos llama a Guadalupe Centro, no podemos llevarnos el edificio, ¿verdad? Mejor construimos o hacemos una carpa y luego vamos y la armamos allá. Entonces, por eso es que era una tienda. Una vez más, el tema central es que Dios nos ama. Entonces, Dios les dice a los israelitas, le dice a Moisés: constrúyeme un lugar donde yo pueda habitar. Todos tienen tienda y yo necesito una tienda también para vivir. Y entonces Dios los acompaña en el desierto, los protegió, los guió y los bendijo, pero justamente porque Él estaba ahí en medio de ellos. Dios nos ama a nosotros como Dios amó o ama a Israel.
y quiere que le dejemos guiarnos y acompañarnos en todo el viaje de la vida. Entonces, voy a ir hablando de lo que era o que significaba el tabernáculo en ese momento y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida hoy en día, porque no sirve de mucho hablar de nada más lo que era antes sin poderlo aplicar hoy en nuestra vida. Entonces, igual como Dios estaba en medio de su pueblo, Dios quiere estar en medio nuestro, en medio de nuestra vida, de su vida, para acompañarnos, para guiarnos en el viaje de la vida. Hoy en día no es necesario construir un edificio o una tienda para que Dios habite en medio nuestro. En aquel entonces, claro que sí. Y vamos a ir viendo por qué, pero hoy en día no es necesario. Dios no habita aquí en este lugar nada más. Claro que sí, podemos sentir su presencia y podemos estar orando aquí por mucho tiempo y cuando usted entra, usted puede sentir la presencia de Dios aquí. Pero no es que solamente habita aquí, Él habita en nuestra vida. Hechos 7:48 dice: el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Está en el corazón de los que confían en Él. El Señor Jesús en Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le enviará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El apóstol también escribió en Corintios 6:19, dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios. Entonces, hoy en día no necesitamos esta tienda o este lugar para que Dios habite. Él habita en nosotros. Y conforme vayamos viendo el asunto del tabernáculo, vamos a estar bien agradecidos de que Él ahora habita en nosotros y no en un lugar específico. Como dije, claro que sí, su presencia puede estar en medio de este lugar o en su casa o en mi casa, pero no solamente ahí habita. Entonces es bueno que Él esté también en nuestra vida. El Señor quiere que le hagamos un hogar en nuestro corazón. Ahora, Dios de alguna forma en su infinito amor y misericordia no nos obliga a hacerlo entrar. Y por alguna razón Él es así de grande. Y quizás sería más fácil para nosotros, los que entendemos un poco mejor, ¿por qué Dios no obligará a la gente a seguirle, a entrar en su corazón, en su vida? Pero bueno, así es Dios, ahí se refleja el amor de Dios también. Entonces Él quiere que hagamos un hogar en nuestro corazón, pero no nos fuerza a la entrada. Si queremos que entre, debemos de abrir la puerta de nuestro corazón y dejarle entrar. Justamente pensando en el tabernáculo, toma sentido cuando hablamos de que tenemos que dejarlo entrar. En el tiempo del tabernáculo, la presencia de Dios o el Señor se manifestaba solamente una vez al año. Entonces, bueno, luego les enseño otra imagen cuando está cayendo el fuego de Dios, pero solamente una vez al año se podía saber que el Señor se encontraba en el tabernáculo o llegaba de visita. Y entonces, si lo comparamos con estos tiempos o en el tiempo real en nuestra vida, qué aburrido sería saber que solamente una vez al año podemos experimentar la gloria de Dios. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios ahora en la alabanza? Imagínense que solamente eso sucediera una vez al año. Realmente es a los que ya hemos experimentado la gloria de Dios de diversas formas, es como qué aburrido, ¿verdad? Qué pereza. ¿Cómo es que Dios solamente una vez al año? Pero ellos solamente una vez al año lo experimentaban, y por eso es que es tan importante que podamos entender que es nuestra responsabilidad
es nuestra decisión dejarlo entrar en nuestro corazón. Ahora, Él no está obligándonos a hacerlo, pero yo creo que nosotros deberíamos obligarnos a nosotros a dejarlo entrar en nuestro corazón. Él está donde los creyentes se congregan en su nombre, por pocos que sean, ahí está el Señor. Mateo 18:20 dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y una vez más, este tiempo de adoración al Señor es un ejemplo de este versículo. Obviamente vemos más de 2 o 3 y aquí está la presencia de Dios. Él está aquí en medio de nosotros. Muy bien, voy a tratar de avanzar lo más que pueda, porque es bastante material y tengo muy poco tiempo. Así que vamos a medio correr. Si no, entonces seguimos ahí hasta las 4 de la tarde. Muy bien, número 2, primero estuvimos hablando en general el tabernáculo, pero vamos a ir hablando de cada uno de los lugares que forman el tabernáculo. Lo primero, y está a la entrada, es el altar de sacrificio. El altar de sacrificio. Y este lugar, este altar de sacrificio, es el lugar donde se llegaba con el cordero y se sacrificaba ahí en ese lugar. Ahora, ¿cuántos de ustedes, voy a darles las citas, perdón, Éxodo 27, 1 al 8. Aquí podemos leer todo acerca del altar de sacrificio. No lo vamos a leer porque sería muy largo todavía, pero Éxodo 27, 1 al 8. Ok, entonces este altar recordaba al pueblo que ellos habían pecado y que necesitaban el perdón antes de poder entrar a la casa de Dios. Ahora, yo quiero que conforme vayamos viendo estas cosas, usted vaya pensando que usted es justamente el tabernáculo, que usted es una persona que está entrando al tabernáculo y que cada uno de estos pasos son necesarios, inclusive hoy en día, para poder gozar de la presencia de Dios. Claro que sí, la presencia de Dios está para alcanzarla, para tocarla, para sentirla, para disfrutarla. Pero si no seguimos los pasos de santificación, no podemos experimentar la gloria de Dios como debe de ser. Y más bien puede ser un peligro para nuestra vida llegar ante la presencia de Dios sucios. Entonces, tenga eso en mente mientras vamos avanzando. Entonces, este altar recordaba al pueblo que ellos habían pecado, que son pecadores y que necesitaban el perdón de Dios antes de entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros llegamos ante la presencia de Dios, inclusive pidiendo por nuestras peticiones, sin tan siquiera haber dicho: Señor, perdóname por mis pecados? Se nos olvida muchas veces llegar ante la presencia de Dios y antes que cualquier cosa llegar con un corazón humillado delante de la presencia de Dios y decir: Señor, yo soy un pecador, perdona mis pecados. Y simplemente llegamos: Señor, yo quiero que me regales un Rolex, yo quiero que me des un BMW, y empezamos a exigirle al Señor sin siquiera haberle pedido perdón. Entonces, este altar nos recuerda que somos pecadores. Ahora, ¿cuántos en su casa, y más que todas las señoras, tienen un trapo o una alfombra en la entrada de su casa para que se limpien los pies? En la casa de nosotros más o menos. Es una alfombrita como este tamaño, así que hay en nuestra casa, pero hay algo para limpiarse los pies. ¿Por qué es que nos limpiamos los pies antes de entrar a la casa? ¿O por qué es que tenemos ese tiempo ahí para limpiarnos los pies? Para no ensuciar el piso. Ahora, ¿por qué ensuciaríamos el piso? Porque de afuera venimos sucios. Hay inclusive gente, yo no sé si alguno de ustedes lo hace, pero apenas llega a la casa, se cambian la ropa.
porque vengo sucio, ¿verdad? Entonces necesito, porque la casa es tan limpia, ¿verdad? Yo conozco a algunas de ustedes, hermanas, bastante atacadas y locas por la limpieza, que la casa está tan limpia que hay que quitarse la ropa y ponerse otra limpia porque la casa está muy limpia. Y eso está bien, no hay ningún problema. Y eso nos ayuda a entender justamente esto. Entonces, este altar de sacrificio es esa parte donde sabemos que venimos sucios y necesitamos limpiarnos. A la vez sigamos entendiendo y veamos el amor de Dios en cada uno de los aspectos del tabernáculo. Porque su amor es tan grande que Él no va a permitir que lleguemos a su presencia sucios. Y no es nada más que Dios nos dice, Dios guarde, yo guarde, ¿verdad? Que entren sucios a mi presencia. Y ya, sino que Él dice, yo guarde, ustedes entren sucios a mi presencia, pero tomen las herramientas, tomen el sistema para que puedan llegar limpios a mi presencia. Y justamente es esto. Entonces, esto nos recuerda que venimos sucios y necesitamos limpiarnos. El altar de sacrificio mostraba que Dios amaba a su pueblo aun cuando aborrecía el pecado. Y esto es justamente lo que estoy diciendo. Su amor es tan grande por nosotros que crea las formas para nosotros poder ser limpios y estar delante de Él. Entonces, a pesar de que Él aún hoy aborrece el pecado, Él nos ama a cada uno de nosotros. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. El pueblo merecía la recompensa de ser muerta. Ellos merecían morir, pero Dios les permitió tener un cordero que podía morir en lugar de ellos para que fueran perdonados. En Levítico 4:32 al 35 podemos leer cómo funcionaba este altar, pero de estas voy a resaltar dos cosas importantes. Lo primero es el cordero tenía que ser sin defecto. Era un cordero completamente blanco, literalmente sin manchas, ¿verdad? No es así como que nació así con una manchilla aquí, ¿verdad? O en el costado. Y ya si era un cordero así, no calificaba. Sino que tenía que ser un cordero completamente blanco, sin defecto. De manera que el inocente moría por el culpable. Entonces, en el altar de sacrificio, ahí más o menos se ve, espero que en las pantallas se vea mejor. Ahí ustedes pueden ver al sacerdote de este lado, uno de los sacerdotes, donde está quemando primero el sacrificio. Pero antes de eso, había que sacrificar el cordero. ¿Cuántos han visto los corderitos? ¿Verdad? Que algunos quizás piensan que son tiernos, ¿verdad? Que, qué cosita más linda, ¿verdad? Y andan ahí brincando y todas esas cosas. Entonces, imagínense agarrar un cordero de esos y ponerlo en el altar y tener que degollarlo y abrirlo en dos. Realmente esto no era nada bonito, nada especial, sí era muy especial, pero no era algo agradable. ¿Alguien alguna vez ha tenido que sacrificar algún animal con sus propias manos? No, Jamie, sí. ¿Alguien más? Maribel, por allá, de los salvajes por allá, no, ninguno. Doña Marta, sí. Es bastante asqueroso. O por lo menos quizás hemos escuchado a un chancho, ¿verdad? Gritar cuando lo están matando. Eduardo, ¿usted nunca ha tenido que matar a usted? No, nunca. Sí. Bueno, sí.
Yo lo más salvaje que he llegado es a matar gallinas o pollos. Y es bastante asqueroso, es bien asqueroso. Tener que cortarle el pescuezo a una gallina o a un pollo es feo, es feo, ¿no? La única vez y la última vez que lo pienso hacer, nunca más en la vida, pero es bastante desagradable. Y entonces al cordero había que partirlo en dos, había que abrirlo y sacarle todo. Y a veces creemos, ¿verdad? Que, sí, ¿verdad? Sacrificar el cordero y ni siquiera nos imaginamos lo que quiere decir. Entonces el hombre tenía que poner su mano sobre la cabeza del animal cuando éste estaba por morir. Y así reconocía que fue por sus pecados que el cordero moría. O sea, el que lo estaba sacrificando tenía que tocarlo y asegurarse o sentir el momento en el que el cordero moría para poder decir, soy perdonado. Y uno de esos beneficios que tenemos hoy por el sacrificio de Jesús es que no tenemos que hacer eso. Todos los domingos, hermanos, usted tendría que traer un cordero y sacrificarlo aquí. Todos los domingos. O el momento que usted pecara durante la semana. Usted pecó el miércoles, entonces usted dice, bueno, tengo que llevar un cordero. Y aquí estaría yo todos los días esperando que todo el mundo viniera para sacrificar el cordero. Entonces no tendríamos, bueno, el piso que tenemos más o menos nos ayuda a lo que haríamos, pero tendríamos que tener unos caños para que fluyera la sangre hacia la calle. Ya seguro nos hubiera caído el Ministerio de Salud. Pero eso era lo que había que hacer. Ahora, otra vez, el cuadro no era nada bonito, era algo asqueroso y perturbador realmente. En ese momento, como decía, no tenemos idea de lo que es pagar por nuestro pecado. Hermanos, esa es la realidad. No tenemos ni idea de lo que es pagar por nuestro pecado. Tal vez podamos, para entenderlo más o menos, cuando éramos niños, no teníamos ni idea de lo que era pagar el recibo de la luz, ¿verdad? Simplemente prendíamos y apagábamos la luz y la dejábamos encendida y ahí era donde nuestros papás nos decían, apaga la luz, ¿verdad? No deje la luz prendida, porque no teníamos ni idea de lo que era pagar el recibo de la luz. Algunos todavía no saben, ¿verdad? Pero en el momento en el que, por ejemplo, el día que yo me casé y el día que llegó el primer recibo de luz, por dicha llegó bajo, ¿verdad? No gastábamos tanta luz en ese entonces, pero yo me di cuenta, ahora yo tengo que pagar la luz, ahora yo tengo que pagar el agua. Ahora yo ya no podía gastar toda la plata en McDonald's, sino que tenía que guardar un poco para pagar la luz y el agua. Yo ya nada más le decía a Catherine, vamos a tal restaurante, yo pago, no se preocupe. Ahora teníamos que irnos a medias porque yo tenía que pagar la luz. Ahora yo le decía, invíteme usted porque yo tengo que pagar la luz. En un momento dado en nuestra vida no tenemos idea de algunas cosas, pero llega el día en el que nos damos cuenta y decimos, uy, crecí, uy, me hice grande, ahora tengo que pagar la luz. Bueno, hermanos, por más viejos que seamos o jóvenes, no tenemos idea de lo que es pagar por nuestro pecado, porque toda una vida, por lo menos nuestra vida, alguien más pagó por eso. Inclusive en el tiempo del tabernáculo, la familia, el hombre, la mujer, nunca murieron a causa de su pecado, porque Dios proveyó siempre la manera. Les dijo, traigan un cordero y yo los perdono. Pero no tenemos ni idea de lo que es pagar por nuestro pecado. Y es aquí, hermanos, donde toma un montón de sentido el sacrificio de Jesús en la cruz.
Todos me imagino que han visto La Pasión de Cristo. Y es la película que tenemos más gráfica de lo que fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Y simplemente saber por lo que Jesús pasó para pagar por nuestro pecado, para pagar por su pecado, simplemente está fuera de nuestro entendimiento. Y es por eso que dejamos la luz prendida. Es por eso que dejamos el interruptor prendido del pecado en nuestra vida. Porque no nos cuesta nada. Lo único que nos cuesta es: Dios, perdóname. Y seguimos pecando. Señor, perdóname. Y seguimos pecando. Dejamos el interruptor del pecado encendido en nuestra vida porque no sabemos lo que nos cuesta. Pero Jesús tuvo que pasar por esto, y no solamente en su carne, a nivel espiritual, todo el peso del pecado del mundo para la eternidad. Jesús la llevó en sus hombros. Yo no sé si usted alguna vez me ha escuchado decir, pero hermanos, hay que hacer valer el sacrificio de Jesús en la cruz. Hay que hacer valer el sacrificio de Jesús en la cruz. No fue cualquier cosa, fue algo grande e importante. Hebreos 10, 4 al 10 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Hablando de Jesús. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Este es el Señor Jesús diciendo: aquí yo voy, Señor, yo. Porque los holocaustos no van a ser suficientes. No va a ser para siempre esto. ¿Cómo va a resultar esto? No es suficiente, Dios. Tú necesitas un cuerpo, no necesitas algo más. Y este es el Señor Jesús que llegó y se entregó y vino a morir por nosotros. Ahora, ¿por qué el sacrificio de Cristo no tiene que ser efectuado más veces o solamente fue una vez? Es una buena pregunta que podemos hacernos. En Hebreos podemos leerlo. Voy a darles las citas. Hebreos, número 1, Hebreos 9, 13 y 14. Hebreos 10, 4 al 10, que lo acabamos de leer. Primero, porque fue algo perfecto. Fue perfecto. El mismo Hijo de Dios viene y muere por nosotros. Número 2, Hebreos 10, 14. Hace perfecto a los que santifica. Y esto, hermanos, es inmenso. Y que el Espíritu de Dios traiga revelación en nuestra vida. O sea, Él es perfecto. Él es perfecto. Su sacrificio es perfecto. Y entonces hace perfectos a los que santifica. O sea, cada uno de nosotros. Eso quiere decir que los corderos apenas llegaban ahí como para que Dios no nos eliminara, pero Jesús viene y nos hace perfectos. Él, delante de Dios, Dios nos ve perfectos porque es a través de la sangre de Jesucristo que fuimos limpiados. Número 3, Hebreos 10, 18. Cuando una persona ya ha recibido un perdón pleno, la persona no requiere más ofrendas. Eso es lo que ya no tenemos que volver a hacer. Y número 4, Hebreos 9, 27 y 28. Como hay un solo juicio, Cristo necesita sacrificarse una sola vez. Ahora, también quizás tengamos la pregunta: si en verdad Jesús murió por el pecado del mundo entero, ¿querrá decir entonces que todo el mundo ya está perdonado? ¿Alguien alguna vez se ha hecho esa pregunta? Si Jesús murió por el pecado de todo el mundo, entonces ya todo el mundo está perdonado. Bueno, la respuesta es no. No todo el mundo está perdonado. Son perdonados solo los que se arrepienten y confían en Cristo.
Entonces, cualquiera puede decir, llegar, no, si usted llega a evangelizar a alguien, no, pero si Jesús ya murió por mí, ya estoy salvado. No, esta persona no está salvada porque necesita arrepentirse de su pecado. Igual cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos del pecado. Ok, número 3, la fuente. Siguiente imagen, la fuente. Tito 3, 5 y 6 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces aquí está la fuente, es lo que sigue después del lugar de sacrificio, y aquí en la fuente es donde se lavan las manos y se lavan los pies para continuar en el camino hacia el lugar santo. Entonces, bueno, como decíamos antes, sabemos que cuando andamos en la calle nos ensuciamos, y entonces debería ser costumbre en cada uno de nosotros, por lo menos por higiene, de lavarnos las manos cada vez que llegamos de la calle, ¿verdad? ¿Cuántos tienen ese hábito? ¿Verdad? Nos lavamos las manos apenas llegamos de la casa. Es lo primero que yo hago. Yo llego y me lavo las manos porque es importante. Sabemos que venimos sucios de la calle. Entonces, esta parte de ser limpios o limpiarse es algo importante en nosotros, y debe ser igual de importante cuando llegamos delante de la presencia de Dios. Necesitamos lavarnos. Entonces llegamos delante del Señor y sacrificamos, decimos: Señor, soy sucio, perdona mis pecados, pero luego hay que llegar y lavarse. Esto lo encontramos en Éxodo 30, 17 al 21. Entonces la fuente estaba llena de agua. Al llegar el sacerdote tenía que lavarse de un todo. De allí en adelante, al entrar al tabernáculo para servir a Dios, el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies. Entonces lo más principal y general de la fuente, número 1, la fuente nos recuerda que estamos contaminados. Nuestras manos no son limpias por cuanto hacemos lo que no debemos, ¿verdad? Entonces, en general, en lo espiritual, porque constantemente hacemos cosas que no son adecuadas, nos ensuciamos. Número 2, nuestros labios están contaminados como consecuencia de hablar cosas malas, y debemos de ser limpiados antes de servir a Dios. Y número 3, la fuente nos recuerda que aun cuando hemos sido contaminados, Dios ha hecho provisión para nuestra limpieza. Salmo 51, 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51, 7. El Señor Jesús en Mateo 15, 11 dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, hace unos domingos atrás yo estuve hablando de que todos somos pecadores, ¿verdad? Si usted quisiera, puede volver a escuchar el sermón o verlo en video y va a entender un poco más esta parte. La contaminación espiritual se da cuando decimos mentira, robamos o cuando odiamos. Estas cosas nos enferman aunque no lo veamos con el ojo natural. O como el ambiente se contamina cuando dos personas pelean, lo que antes era agradable se pone tenso y desagradable. También si guardamos rencor y venganza en nuestro corazón, esto nos amarga y hasta afecta nuestro bienestar corporal. Todas estas son cosas o ejemplos que nos ensucian, que no podemos llegar delante de la presencia de Dios, no podemos servir al Señor con cada una de estas cosas. La fuente hoy en día es purificarnos de estas cosas, alejarnos del pecado. Ahora, ¿cómo no nos ensuciamos la ropa física? ¿De qué manera no nos ensuciamos? Alejándonos de la suciedad, ¿verdad? Por ejemplo, los que tenemos hijos pequeños se pasan revolcando en el suelo, ¿verdad? Nosotros no nos revolcamos en el suelo
porque se nos ensucia la ropa, ¿verdad? O tal vez no alzamos a los bebés o a los niños que están caminando porque nos ensucian la ropa, la camisa con los zapatos sucios, ¿verdad? Entonces la mejor forma de mantenernos limpios es alejándonos de la suciedad. La mejor forma de mantenernos limpios en el espíritu es alejándonos del pecado. Entonces, así como usted no se revuelca en el suelo o cualquier cosa, igualmente en el espíritu hay que alejarnos del pecado. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Número 4, el altar de incienso. Esto podemos leerlo en Éxodo 30, 1 al 10. El altar de incienso dice: mientras el pueblo oraba, el sacerdote ofrecía incienso sobre el altar de incienso como representante suyo. Por ejemplo, esto es lo que hacía Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando se le apareció el ángel y le dijo: tu oración ha sido oída. Esto lo leemos en Lucas 1, 8 al 23. Entonces, recordemos que Zacarías era uno de los sacerdotes, y entonces él estaba en el templo meciendo el incienso, dando incienso al Señor, y se le aparece un ángel y le habla. Así que el altar de incienso la idea es ofrecer incienso por el pueblo pecaminoso. Prácticamente lo que hacía el incienso era como una intercesión por el pueblo. Aquí estaba el sumo sacerdote elevando incienso al Señor, y eso era para que en medio de la nube del incienso que se elevaba fuera escondido el pecado de las personas o del pueblo, para que Dios, entre comillas, no lo viera y fuera aceptado. Entonces era como una intercesión por el pueblo. Aquí estoy, Señor, ofreciéndote incienso para que llegue a ti como un olor fragante. ¿Verdad? Tal vez hoy en día todavía lo practican en las iglesias católicas, ¿verdad? Donde está el padre ahí meciendo incienso, que por cierto huele bastante mal. Pero bueno, debe de llegar como olor fragante al Señor. Y aquí estoy, Dios, yo intercediendo por tu pueblo, que llegue a ti como un olor fragante, y que no veas realmente lo que está sucediendo, o llegue oliendo mejor. Ahora, aun cuando el pueblo podía orar a Dios en cualquier oportunidad, ellos contaban con el sumo sacerdote para representarle ante Dios. Cuando iba a orar a favor del pueblo, él vestía sobre el pecho un pectoral, el cual estaban fijadas 12 joyas o piedras preciosas. Cada joya tenía el nombre de una de las tribus, y entonces el sacerdote o el sumo sacerdote llegaba delante de Dios con las 12 piedras preciosas en su pecho, y representando al pueblo para que fuera perdonado el pecado de cada una de las tribus. Entonces esto era parte del uniforme del sumo sacerdote. Luego vamos a ver cada una de los componentes del traje o el uniforme del sumo sacerdote. Entonces, las principales ideas de hoy en día de lo que es el incienso: número 1, no tenemos más mérito del que tenían los israelitas. No podemos exigir respuestas a nuestras oraciones con base en mérito, como ellos tampoco podían, pero sí podemos ofrecer oraciones en el nombre del Señor Jesucristo, como Él mismo nos manda, como en Juan 16:24. De manera que nuestras oraciones lleguen a Dios, Él las oye y concede peticiones a causa del mérito, escuche bien, del Señor Jesús, no por nosotros, sino que es a través de Jesús. Entonces, así es como lo aplicamos hoy. Número 2, los creyentes tienen un sumo sacerdote quien ora por ellos, tal como lo tenían los israelitas. Pero este sumo sacerdote de los creyentes de hoy no es un mero hombre sobre la tierra, sujeto a debilidades y muertes, sino que es el mismo Hijo de Dios. Voy a anotar ahí Hebreos 7, 23 al 28. Por cuanto vive para siempre, puede salvar perpetuamente a los que viven a Dios por Él.
Entonces, este acto de intercesión por el pueblo, este era un acto de intercesión por el pueblo. Él ora a favor nuestro, Jesús ora a favor nuestro para mantener nuestra fe, de manera que nada logre quebrantar esa fe ni separarnos del amor de Dios. Lucas 22, 31, 32. Y Él ora por nosotros, cual abogado cuando caemos en pecados, para que Dios no nos rechace. 1 Juan 2, 1 y 2 dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es el propiciación de nuestros pecados. Entonces, esta es como la primera parte que vamos a ver, pero yo quiero que empecemos o que sigamos viendo y podamos meditar a través de la semana que hay un proceso adecuado que necesitamos seguir para presentarnos delante de Dios. No es nada más ahí a lo ¿verdad? Ahí a lo, no sé, a lo chancho chingo, ¿verdad? Y presentarnos ahí delante de Dios y decir: Señor, aquí estoy, necesito que me proveas una compu, ¿verdad? Jamie que necesita una compu, cualquier cosa, ¿verdad? Necesito un nuevo trabajo, pero sino que simplemente entender que a través del sacrificio de Jesús para nosotros hoy en día es que somos aptos para cada una de las cosas que el Señor promete en su palabra. Tenemos que entender que no es porque somos tan lindos que el Señor nos ama tanto y que Él nos acepta, sino que es a través de la sangre del Cordero que somos lindos delante de Dios. Si no fuera por la sangre del Cordero, hermanos, seríamos los chukis para Dios, ¿verdad? Y nos veríamos feos, porque cuando el hombre peca, completamente se nubla la vista de Dios hacia el ser humano, y ya Dios dice: no, a esta gente la perdí, qué feos que se ven, yo los creé bonitos, pero ellos se hicieron feos. Dios hace el tabernáculo y todos estos procesos para medio vernos más o menos ahí, ¿verdad? Un maquillaje ahí para no vernos tan feos, pero es a través de la sangre de Jesús que completamente se quita. Y luego vamos a hablar del velo, pero luego se quita aquella distancia que había entre nosotros y Dios dice: ahora sí, estos sí son mis hijos, estos sí son los que yo creé, estos son los que yo amo, estos son los que yo quiero pasar tiempo. Y entonces es por eso que podemos ahora ser aptos para todas estas cosas. No nada más somos ahí los chiquitos lindos, sino que es a través de la sangre del Cordero. Y yo creo que